a una nueva edición del ciclo Pilares para el Desarrollo Sustentable de la Región. Mi nombre es Soledad González y soy editora de la sección Economía de Diario Los Andes. Este ciclo tiene el objetivo de repensar la provincia y así repensar temas importantes para el largo plazo. En esta ocasión vamos a hablar de cómo reconstruimos el turismo, es decir, cómo tanto el sector público como privado trabajan en objetivos para lograr que los turistas sigan eligiendo a Mendoza como un destino. Los invitamos a seguirnos en todas las plataformas de Diario Los Andes. Y por supuesto agradecemos a quienes hacen posible este ciclo. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Sancor Seguros y Bodega Trapiche. Además, acompañan Punto a Punto, Universidad Nacional de Cuyo, Radio Mitre, Asociación Ejecutivos de Mendoza y Fundación Pro Mendoza. Estamos en un nuevo encuentro del ciclo Pilares organizado por Diario Los Andes y esta vez dedicado al turismo. Y por eso vamos a conversar con la ministra de Cultura y Turismo de la provincia, Nora Vicario. Pero antes, los invito a que la conozcan en mayor detalle. Nora Vicario es ministra de Cultura y Turismo de Mendoza. Antes de llegar al ministerio, se desempeñó en el sector privado y en el público. Entre los proyectos estratégicos que lideró en la Municipalidad de Mendoza, se destaca la incorporación de Capital Internacional del Vino a la marca de la ciudad de Mendoza. Hola, ministra, bienvenida. Gracias por la invitación y por este espacio especial para el turismo en un ciclo tan prestigioso como es Pilares. Bueno, es que me parece que el turismo ha sido una de las pocas buenas noticias, podríamos decir, del año para Mendoza. Sí, pero hay otras también noticias buenas. Lo importante en materia de turismo y cultura, que las buenas noticias vienen trabajándose desde hace tiempo. Desde la pandemia podemos decir que trabajamos en un plan continuo en ese momento de pandemia para recordar que no es todo espontáneo, sino que se ha trabajado el sector público y privado con muchísimo compromiso en Mendoza para que la economía y la salud en ese momento fueran juntos y fueran transitando por un camino que generó confianza desde aquel momento y después, en la medida que la apertura lo permitió, el gobernador pidió un plan fuerte de recuperación y avanzamos con planes estratégicos específicos, como es el de la conectividad, el de la promoción turística, el de la apertura y acompañamiento y el de poner la cultura en el centro de la actividad turística de Mendoza. Da la sensación de que Mendoza, después de mucho tiempo, logró poner al turismo como una industria, pensarlo de ese modo. Si uno piensa en la industria del turismo, diríamos que es una industria joven para Mendoza, porque hace 25 años Mendoza era vendimia, vacaciones de invierno y alguito del verano, pero sí. Ahora, digamos, la intención, la pretensión, y en muchos casos este año creo que ha sido bastante real, es que estar de moda, entre comillas dicho esto, durante todo el año. Sí, fíjate que un poco ese es el objetivo. Se trata de que Mendoza esté abierta los 365 días y no es pretencioso porque es una provincia que tiene multiproductos, que podemos hablar de Mendoza desde el momento que decís Mendoza, tenés 205 bodegas abiertas al turismo, ¿sí? 205 bodegas en ese turista nuevo que busca experiencias, es una posibilidad de venir a Mendoza. ¿Cuántas veces en el año podría venir para disfrutar de esa propuesta si la elección es el enoturismo? Si es la naturaleza, tenemos propuestas para todo el año.
según si es invierno o primavera, si es un fin de semana largo, pero la propuesta de Mendoza es permanente. Se identifica por la temporada, ¿sí? Pero este año, luego de un 2022 que fue con un buen ritmo, ¿sí? Digo buen ritmo porque trabajamos en el plan de conectividad terrestre, aéreo y de la promoción turística, acompañado por un sector privado que continuamente está trabajando en la excelencia, en la calidad, en los productos nuevos. Entonces, si tuvimos acceso al previaje, Mendoza trabajó para que en el previaje tuviéramos la mayor cantidad de productos para que los argentinos eligieran, ¿sí? Entonces, si vos tenés productos, el turista puede elegir. Entonces, estábamos entre los primeros de previaje. Si vos no tenés productos, no te eligen, y no es que no funciona o sí funciona, sino que tenés que tener que proponer. Tenemos 18 departamentos comprometidos con las propuestas culturales acompañadas al turismo. Y después, cada una de las distinciones que tiene Mendoza como capital mundial del vino o como capital iberoamericana de la gastronomía, que es protagonista el vino, o cada una de las distinciones cuando un enólogo logra una puntuación en su vino, o cuando un deportista gana un título, o cuando una obra es premiada, o un museo. Cada una son ventanas que se abren de Mendoza al mundo y que te traen, como es el vino, nuestro gran protagonista. ¿Por qué el vino es el protagonista? Porque es el que tiene la capilaridad de que el Malbec se ha posicionado en el mundo y, digamos, más del 80% del Malbec se produce en Mendoza. Entonces, la verdad que se ha revertido la historia. O sea, ahora el turista busca conocer la historia alrededor del vino. Entonces, es el terroir, es la gente que vive alrededor de esa bodega, es que cada vez las bodegas trabajan en la cercanía para que sus propuestas gastronómicas ya sean sustentables, y en ese compromiso con la sustentabilidad también incorporar a los vecinos y a quienes producen. Las bodegas antes eran solo una bodega donde se iba a trabajar, hoy es algo muy diferente, muy abierto, y eso el enoturismo, que es lo que ha traído tanta gente, sí, primero de la Argentina, sí, ¿no? Y después, este año específicamente, ha habido como un salto muy grande en la llegada de turistas desde Brasil. Escuchaba los otros días que Mendoza ha desplazado a Bariloche como el lugar preferido de los brasileños en el interior de la Argentina. Sí, de hecho, hasta el año pasado era Brasiloche. O sea, cuando nosotros fuimos con la promoción turística, el plan de promoción turística de Mendoza en Brasil es una alianza con las compañías aéreas para fortalecer las rutas aéreas, y también con el consulado, trabajamos en conjunto con el sector privado, y justamente los brasileros, el atractivo que le buscan siempre es el descuento, el beneficio, ¿qué podemos hacer? Entonces, en esa alianza nosotros nos comprometemos en cada ruta que se recuperó, fortalecerla para que esa ruta no solamente que no la perdamos, sino que se siga creciendo, ¿sí? Y que crezca en frecuencia. Nosotros tenemos una aspiración al turista brasilero que es de cercanía. Vos estás exactamente a 2 horas 50 de Sao Paulo. O sea, para ellos es 2 horas 50 en un vuelo directo, venir a Mendoza, poder comprar la promoción que sacó y funcionó muy bien, llevar vinos de Mendoza hasta, creo que son 14 botellas, las podés llevar como equipaje de mano. Entonces, prácticamente ellos liberados, ¿sí? Lo cual es una promoción
tremenda, porque vienen y se compran, vienen con las valijas vacías y las llevan con vino. El vino de Mendoza es muy bueno y muy requerido en Brasil. Entonces, nosotros quiero destacar que con otros destinos de Argentina, nosotros trabajamos y tenemos que colaborar con los distintos destinos. Yo no compito con Bariloche, porque nosotros, si tuviéramos un muy buen plan de cabotaje, ¿sí?, el turista internacional que viene por más de 10 días a la Argentina recorre el país. Entonces, así como viene a Mendoza 3 días y yo quiero que se quede 4, y Bariloche puede seguir a Bariloche y tener otra experiencia, o a Iguazú o a Ushuaia. Hoy son los destinos que están compitiendo fuertemente, y lo que hemos tenido este año es que Mendoza estuvo entre los destinos más destacados elegidos por los brasileros. Sin duda es el vino el gran atractivo que le suma a ese turista que nosotros hemos superado. Ya el turista brasilero, en un momento antes de Semana Santa, el turismo brasilero había superado al turismo chileno, porque Chile todavía tenía límites con respecto a los protocolos COVID. Y teníamos más turismo brasilero. Entonces, en nuestro plan es ir más fuerte con el tema de la conectividad con Brasil, porque tenemos 13 vuelos semanales y es una parte ínfima de lo que podríamos tener. ¿Es un turismo, es una apuesta a un turismo más de alta gama o no? ¿O la alta gama es un sector y después hay otras propuestas? Mira, tenemos un turista que es alta gama, sin duda, porque Mendoza tiene propuestas alta gama y tiene excelente hotelería, gastronomía, fuera también del circuito enoturístico, porque la composición del viaje es una bodega, un recorrido en la naturaleza, las experiencias, es una búsqueda constante en toda la provincia que hace el turista. Fíjate que ahora tenemos turistas brasileros que llegan a San Rafael o Malargüe, ha recibido turistas brasileros. Entonces se empieza a ampliar no solamente el casco urbano, que vienen, como habrán podido apreciar, y bueno, y quiero rescatar eso, que el mendocino ya observa al turista, porque hay muchos idiomas. Mientras vos haces un paseo por el centro o por los ejes turísticos, escuchás, ya tenés un idioma, que hay brasileros, hay chilenos, hay americanos, canadienses, alemanes, franceses, españoles. Al respecto, me hacés acordar con esto dos cosas que se viralizaron en las últimas semanas. Uno, que fue una turista porteña, creo que era, y se admiraba de la limpieza de la Plaza España. Sí. No podía creer que estuvieran tan limpios los recorridos, que no hubiera nada tirado en el piso. Y hace poquito, un par de días atrás, una turista chilena se quejaba porque tenía que cruzar la calle con su madre en una senda peatonal donde no había semáforo, y era casi imposible porque no la dejaban cruzar. Digo, en ese intercambio y estas muestras, uno ve la idiosincrasia también de los lugares. ¿Qué dirías que tenemos que aprender los mendocinos en general, no los que estamos en el turismo o los que están en el turismo básicamente, para la gente que viene? Creo que el aprendizaje para todos es que, primero, que estamos trabajando para hacer de Mendoza un destino turístico internacional, y que en ese objetivo nos falta muchísimo para andar, pero es un objetivo a largo plazo que se va construyendo, ¿cierto? Día a día, respetando, aprendiendo. Es cultural, digo, aceptar que una provincia es turística, y como decías, aceptar que el turismo y la cultura son actividades económicas que pueden y que mejoran
¿sí? Como también es la industria audiovisual, que cada vez crece en Mendoza, mejora los entornos, mejora, da trabajo, porque tenemos muchísima gente trabajando en el turismo, en la gastronomía, y aprender también de esos turistas. Cuando vos decías de Chile, qué bueno si pudiéramos aprender a que cuando se da el paso, nosotros lo hacemos obligatorio a partir de que hay un cartel de se da el paso. En Chile, cuando vos bajás, ponés un pie en la calzada, el auto se para. No lo tenemos incorporado eso nosotros, claramente. No, y creo que es un camino que es cultural, que se aprende con más campañas y con más también aceptar que hay otras costumbres que son sanas y que nos pueden fortalecer como destino en la región. Así como destacan la limpieza de la ciudad, la limpieza no solamente de la ciudad, sino de los departamentos de Mendoza, que toman la limpieza como un eje en los municipios. El ABL de los municipios es lo primero que vos tenés que cumplir para con tus vecinos, ¿cierto? Es alumbrado, barrido y limpieza, y después vamos con el vecino, ¿sí? Y es un atributo muy bien ganado por Mendoza para el turismo. Y justamente después de la pandemia, el turista, ese nuevo turista, y no lo digo yo, sino lo dice la Organización Mundial del Turismo, el 67% del turismo nuevo, el perfil nuevo, busca lugares amigables con el ambiente o que tengan prácticas sustentables. Incluso en el costo hasta te agrega un 30% en ese turista en lo que gasta, en lo que tiene previsto gastar en experiencias que sean sustentables. Entonces me parece que la limpieza, el cuidado del ambiente, ahora que tenemos Bicitran, que es este sistema de bicicletas que es gratuito, que lo pueden usar los mendocinos y los turistas, me parece que son agregados que hacen a un perfil de Mendoza moderno, dinámico, que tiene propuestas innovadoras y que respetan el ambiente. Y eso es muy positivo, me parece que estamos muy comprometidos. Hoy vengo de una reunión con Rafael Anzón, que es el presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, y que promueve las 4 S de la gastronomía. Y realmente trabajamos con todo el sector privado en ese compromiso que la gastronomía que hoy impulsa. ¿Qué fue primero, el enoturismo o la gastronomía? Hoy el enoturismo tomó de aliado a la gastronomía y le dio un impulso muy fuerte. Ese impulso que le dio el enoturismo a la gastronomía hoy nos permite que haya un turismo gastronómico, ¿sí? Además de tomar vino, vienen por las experiencias gastronómicas y eso hace a que sigamos hablando de Mendoza, y esto es como para donde queremos ir, que en definitiva todo lo que hacemos está detrás de un plan o de una estrategia, digamos, que es la marca Mendoza. Vos ya estás terminando tu gestión, porque se termina la gestión del gobernador Suárez. ¿Y vos creés que el turismo puede transformarse en una suerte de política de Estado? Y si fuera así, ¿cuál creés que sería, vos dirías, hay que ir para allá? Este es el destino al que tenemos que ir. Yo sí coincido que el turismo es una actividad económica, es una posibilidad para Mendoza, porque tiene todo un camino. Tenemos 205 bodegas abiertas al turismo, de 800 bodegas que tiene Mendoza. El camino por transitar es enorme y sin duda
hay una definición política del gobierno del doctor Rodolfo Suárez, pero es una continuidad del gobierno de Alfredo Cornejo, que hemos seguido trabajando en el plan para instalar el turismo y la cultura, como decíamos, como actividades económicas, y que realmente Mendoza pueda crecer y posicionarse en el mundo como un destino turístico internacional abierto los 365 días. Nosotros no hemos cerrado un día este año, ni hemos bajado el telón, digamos, de ningún teatro. Hemos seguido trabajando porque siguió Mendoza en esta decisión, digamos, del turismo y la cultura en forma transversal en el gobierno. Entonces tenemos actividades deportivas que han sumado en esos meses que para el turismo tradicionalmente eran de baja. Pusimos actividades deportivas fuertes, como fue los All Black o los partidos de fútbol, o postulamos a Mendoza para el Mundial Sub-20. Ahora trabajamos en la postulación de Mendoza. Hoy casualmente tuvimos un meet con FIFA para la postulación de Mendoza 2030. Entonces, hay un trabajo de infraestructura para continuar mejorando las rutas turísticas, los caminos del vino, seguir trabajando en la comunicación detrás de una marca, Mendoza, y de valores que nos distingan, ¿sí? Me parece que es el camino seguir que la estacionalidad no es el camino de Mendoza, y que el camino de que Mendoza esté abierta todo el año con alta gama, en alta gama, gama media, y también para todos los bolsillos, digamos, porque lo podés buscar y podés irte con una experiencia turística de muy buena calidad para todos los gustos, digamos. Bueno, sin duda que largo de la conversación sería muy larga y interesante. Es un trabajo de un día a día de los sectores públicos y privados, el desarrollo del turismo, y bueno, fue un gusto conversar con vos, y hay que seguir adelante. Esto es una actividad que sin dudas para Mendoza ha significado mucho, ha crecido, y yo creo, para mí, es una de las buenas noticias de este año. Así que muchas gracias por acompañarnos en el ciclo Pilares. Bueno, gracias realmente a ustedes, al diario y a las autoridades por el espacio Pilares, que lo he seguido continuamente, e incluso fui a acompañar al gobernador en el inicio. Son los lugares que nos permiten el diálogo, y que a través del diálogo con el sector privado, justamente esta transversalidad del turismo y de trabajar en pos de que siga creciendo Mendoza es como una obsesión para quienes estamos en la función pública, porque tratamos de que los fondos públicos sean administrados de la mejor manera y que tengan un impacto, que en la medida que, fíjate que una definición de postular Mendoza para el Sub-20 te permiten mostrarte al mundo con una capilaridad de 120 países que te ven en vivo, y además conseguir hablando de Mendoza. Mientras seguimos hablando de Mendoza, van a seguir viniendo turistas, porque en cada uno transmitimos esa hospitalidad, que es uno de los, digamos, mejores presentaciones que tenemos. Así que si hemos dado buenas noticias, esperamos que Mendoza siga dando buenas noticias, y que si es de la cultura y el turismo, seguramente van a significar trabajo para muchos mendocinos. Bueno, muchas gracias otra vez, y la seguimos próximamente. La charla con la ministra Vicario nos deja algunas reflexiones y algunas cosas resonando.
La principal, a mi modo de ver, está relacionada con la necesidad de que el turismo sea una política de Estado, porque es una construcción del ámbito público y del privado que requiere inversiones, que requiere continuidad. Sin dudas que en los últimos años el trabajo que se ha hecho en materia de conectividad ha abierto Mendoza al turismo internacional y es clara la intencionalidad también de ubicarlo en una gama de consumos y de turistas que tiene que ver con la relación con marcas internacionales de prestigio, como por ejemplo la guía Michelin. Ese es un rubro solamente, porque la verdad que hay todos otros sectores y rangos de consumos que invitan a visitar Mendoza. Pero la fuerza y la potencia del turismo de Mendoza, desarrollado ahora como industria, se ha ido construyendo con los años. Como decíamos, hace 25 años nadie pensaba en Mendoza en el turismo como una industria. Y ahora eso ya está aparentemente bastante consolidado y eso es una buena noticia para la provincia. Una vez más, agradecemos a los sponsors y a las organizaciones que nos acompañaron y que hacen posible este encuentro. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Sancor Seguros y Bodega Trapiche. Además, acompañan Punto a Punto, Universidad Nacional de Cuyo, Radio Mitre, Asociación Ejecutivos de Mendoza y Fundación Pro Mendoza. Continuamos con el ciclo Pilares de los Andes y en este caso estamos con especialistas con los que vamos a hablar cuáles son las nuevas demandas de los turistas y si es necesario desarrollar nuevos productos. Pero antes de ello, ¿por qué no los conocemos un poco mejor? Federico Barzola es presidente de Mendoza Buró. Natalia Goethe es gerente de asuntos corporativos de Grupo Broda. Sergio Casé es enólogo en Bodega Trapiche. Muchas gracias y bienvenidos, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Federico, ¿consideras que Mendoza tiene que desarrollar nuevos productos turísticos, además del producto estrella, que es el vino? Siempre. Siempre el desarrollo de productos turísticos es necesario. Cualquier lugar tiene que trabajar en hacer un desarrollo, en ver cuáles son sus mejores capacidades y sobre eso desarrollarlos para dar una alternativa viable a cualquier turista, ¿no? Son pocos los lugares que pueden trabajar sobre un monoproducto y siempre que es necesario, y Mendoza también los tiene, en mayor o menor medida, tiene hoy actualmente muchas líneas de trabajo con la que está desarrollándolas. ¿Y te gustaría nombrarnos alguno? ¿Qué crees que puede ser el más viable? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros trabajamos desde el Mendoza Buró, trabajamos en un producto que es el turismo de reuniones, que más allá que el vino puede ser un complemento, nosotros lo que abordamos es otro grupo de turistas que viene, es el clásico turista que viene en grupo, que puede venir lo que la gente conoce más comúnmente, que es un congreso, donde se viene a Mendoza a hacer una serie de charlas, una serie de convenciones, toda esa gente que viene, que es el turista, eso se llama turismo de reuniones. Nosotros trabajamos en ese segmento y a partir de eso intentamos promover que la mayoría de esos tipos de eventos se desarrollen acá en Mendoza. Y eso trae un porcentaje de turistas bastante importante hoy a Mendoza. Te diría que estamos entre un 20 y 30% del turismo que se justifica en la provincia es a partir del turismo de reuniones. La gastronomía juega un papel muy importante en el producto vino. ¿Cómo le están analizando ustedes en Mendoza, Natalia? En cuanto a lo positivo, creemos que hay muy buena gastronomía en Mendoza. Hay una propuesta variada para distintos segmentos. También creo que fue impulsada y sube la vara la bodega, ¿no? Que tiene restaurantes de tan alta calidad que hace derramarlo sobre el resto. Sergio, en términos de el producto vino, por supuesto, ¿qué es lo que los turistas demandan? Una vez que te los encontrás, por supuesto que no sos el receptor de los turistas, pero una vez que vos los ves, ¿qué diseños de productos te piden? No, bueno, a nivel de bodega, para nosotros el turista es un elemento muy interesante porque primero viene a experimentar lo que le vendieron, digamos, del otro lado del mundo para venir a Mendoza
donde siempre se relaciona los viñedos con una buena comida y los lindos vinos. Y después vienen digamos, a experimentar justamente eso, hasta estar, digamos, che, la verdad que lo que vendieron está buenísimo. Y cuando ya repiten y tenés otro tipo de gente, empieza a pedirte cosas nuevas. Che, bueno, ya el Malbec está buenísimo, el Cabernet está buenísimo, ¿qué otras cosas hay? Y si no te lo piden, tenemos la posibilidad de mostrárselo, porque también me ha pasado en diferentes eventos que he estado yo en el exterior y nos consideran, Malbec es argentino, sí, y es lo único que hacen. No, tenemos un montón de otras posibilidades de vino y tipos de vino, que bueno, ahí está un poco la comunicación y el foco que le podemos seguir poniendo y cómo ir abriéndole el abanico a ese turista para que su experiencia, cuando nos visita en la provincia, sea aún más rica, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál personalmente crees vos que puede ser no sé si la variedad que reemplace al Malbec, pero sí que empiece a competirle, que le podamos mostrar un poco más al turista? ¿Dónde lo ves vos que está el tema? Bueno, depende mucho de dónde viene esa persona, ese turista, si es americano o si es europeo. Si es un americano, hacerle mostrarles los Syrah que uno hace, porque ellos conocen muy bien lo que es un Cabernet, el Malbec se lo conocen muy bien, el Chardonnay también, y mostrar cosas interesantes como nuevas regiones, como nuestra bodega que está en Chapadmalal, que es una zona netamente oceánica, que fuimos pioneros y hasta el momento somos el único proyecto, digamos, ya que tiene años ya rodando en el mercado, mostrando nuevas alternativas, que esa alternativa también es muy curiosa para el europeo, porque ellos están más acostumbrados a ese estilo de vino. Sí. Pero bueno, eso es lo lindo como bodega Trapiche, tener, digamos, bien las posiciones bien tomadas, tanto en lo que es mercado nacional como en exportación, y tenemos muy en claro al público el cual nos consume, el público qué es lo que nos está demandando, ¿no? Y eso hace que desde el punto de vista enológico, estemos siempre innovando en nuevos estilos de vino, hasta con más madera, menos madera, con varietales no tradicionales, porque Argentina no solamente es Malbec, sino tenemos un montón de variedades y un montón de conocimientos actuales que realmente los vinos que podemos estar produciendo están realmente a la altura de lo que demanda el público. Natalia, tomando un poco en cuenta el concepto de Sergio que nos dice, bueno, no somos solo Malbec, en lo gastronómico, ¿es necesario hacer un desarrollo gastronómico sobre un producto específico? ¿Ustedes están viendo esto, no? ¿Qué opinan? Creo que hay que entender a la gastronomía como que tracciona, ¿no? El resto de los sectores, ya sea los productores de fruta, de verdura, y demás, así como también el vino, y si se fomenta el consumo del vino, se fomenta también que se consuman, no sé, se compren más masas antigranizo, etcétera. Entonces, por ahí lo vemos desde ese lado. No sé si respondo bien tu pregunta o si iba por otro lado. No, también entendía, digamos, que si Mendoza puede tener, no sé, el chivito, si puede tener, no sé, el tomate de la papa andina, okay, o un producto específico que puede ser propio de Mendoza y que también nos puede distinguir. Mira, nosotros hace poco participamos de Sello Cocinar, que es una certificación de calidad a nivel nacional, donde justamente hablaban de esto, ¿no? De la comida tradicional mendocina. Lo hicimos con La Marquillana, que es un restaurante ítalo-argentino. Dijimos, ¿cómo lo combinamos? Y nosotros lo vemos por el lado de los productores mendocinos, ¿no? Y por los productos locales también. Y desde ahí lo enfocamos. Por ahí tenemos una pasta italiana, pero rellena con chivo de Malargüe, con aceitunas de Maipú, por ejemplo, y con Malbec de Valle de Uco. Entonces, bueno, ahí está el aporte mendocino al plato. Hablamos un tema de los productos y me quedé pensando en que Mendoza durante por ahí los 90 tenía un producto estrella que superaba el vino, que era la nieve. Y hoy ese producto está, por ahí por el cambio climático, está en otro estadio. ¿Ustedes cómo lo están viendo? ¿Creen que hay potencial de que vuelva a tener el brillo que tuvo en antaño? Es un tema bastante complicado. Yo personalmente, esto es lo que escucho, digo,
tenemos pocas probabilidades de, a la altura que están nuestros centros de esquí, que tengan una mayor capacidad de nieve. O sea que desde lo que se indica del calentamiento global es muy difícil que eso suceda. Por eso creo que a partir de ahí lo que uno tiene que complementar y empezar a trabajar es en otra dinámica de comunicación, en una dinámica de comunicación de naturaleza, de venir a hacer un abanico de actividades donde esa está la nieve, ¿no? La tenemos, mientras esté, seguirla utilizando lo más posible, pero mostrar una serie de otras alternativas vinculadas a la montaña, vinculadas a la naturaleza, vinculadas al trekking, vinculadas al descenso de bicicleta. Hay un montón de actividades que pueden vincularse y no depende que tengas la nieve o no. Lamentablemente, si uno comunicara solo nieve, el día que no la tenga, lo que estás haciendo es perder un atributo. Bueno, es ese momento de trabajar en la comunicación, la nieve dentro de un complemento de actividades. ¿La infraestructura qué rol juega en el desarrollo del turismo? Es fundamental. A todo lugar que quieras desarrollar, si no hay un camino, es imposible de llegar. Entonces, lo que sí, hay que trabajar en una línea. Entendemos que estamos en un país que no tiene los recursos, todos los recursos que quisiera. Hay mucha inversión que desarrolla el sector privado, estamos en una bodega en este caso, y todos esos lugares turísticos hoy están mucho más desarrollados por el sector privado. Y el sector público es el que tiene que de alguna manera complementar y trabajar en darte un camino que te lleve hacia ese lugar. Eso, ¿cómo tenemos que trabajarlo? Mucho más alineado un sector público con un sector privado, en donde los recursos que haya, que el sector privado vaya haciendo inversiones y el sector público vaya llevando esa inversión hacia esos mismos lugares, ¿no? Y no estemos haciendo cosas en caminos diferentes. Con Trapiche obviamente viajas un montón. ¿Qué es lo que crees que busca el consumidor internacional a la hora de elegir un vino argentino? Bueno, yo siempre me pongo, cuando a mí me toca viajar, y qué es lo que busco, y nada, conectar con las imágenes, con lo que uno estudió, en mi caso, conectar con la zona donde uno va a visitar. Es impresionante cuando vos visitas la Champaña o visitas la Toscana y te probás uno, dos o tres vinos típicos de esa zona, es como que se te quedan grabada el vino, yo profesionalmente hablando, el vino, pero no te olvidas más de la zona, ¿sí? Entonces me imagino que es lo mismo que está buscando el turista cuando viene a visitarnos, que no se olviden más de esa experiencia en tomar Malbec, el Cabernet, el Chardonnay, el vino que se le ocurra, pero conectado con la parte turística, con el buen pasar, en la buena atención, en excelente gastronomía, excelentes lugares para dormir y bueno, todo eso es un montón de cosas que se aprecia muchísimo, ¿no? Uno lo aprecia cuando te toca viajar, calculo que pasa lo mismo cuando nos visitan, ¿no? Federico, la conectividad, fundamental para el turismo, ¿no? Totalmente. Hoy Mendoza prácticamente ha recuperado los niveles prepandemia, pero yo creo que desde el sector turístico siguen pidiendo un poco más, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los desafíos en ese sentido? El sector turístico, más allá que lo pida, lo necesita, digamos. Todavía no se recupera a nivel global. Hay una situación de falta de aviones, de falta de pilotos, hay una situación del sector que está bastante compleja y eso por algo también los costos de los pasajes a los precios en que se encuentran, ¿no? Hay que seguir trabajando, seguir apoyando, ver desde cómo uno hace su tarea de lobby desde cada destino sobre las líneas aéreas para incrementar esa conectividad aérea. Nosotros tenemos que trabajar continuamente, cada uno desde el lugar que le toque, ¿no? ¿Cuál es el punto a punto que te gustaría que tenga Mendoza? ¿Es el famoso vuelo Mendoza-Madrid? ¿Es más vuelos conectando a otras ciudades de Brasil? ¿Qué es lo que crees que puede traccionar un poco más el turismo? Tenemos que trabajar desde donde podamos y donde sea viable, ¿no? Es decir, querer pedir un vuelo a Japón, digo por decir, no, hay que trabajar sobre la viabilidad, hay que analizar los destinos en donde somos, donde tenemos la posibilidad tanto de que venga como de que podamos enviar. Todo vuelo tiene que tener las dos partes, así que hay que trabajar de manera inteligente y no buscar vuelos que sepamos que no van a ser sostenibles a mediano plazo. Entonces todos esos destinos donde nosotros tengamos una afluencia y también tengamos una posibilidad de envío de que gente desde Mendoza también viaje, son los vuelos que hay que tratar de fomentar y hacerlos que crezcan. Natalia, ¿crees Mendoza está en algún sentido
gracias a la llegada de turistas internacionales, en algunos puntos está dolarizada y por ahí con precios por encima del promedio en algunos productos específicos para estos turistas. ¿Crees que hay que tener una propuesta diferencial para turismo nacional y turismo internacional en el tema gastronómico? Creo que hay propuestas diferenciadas para turismo nacional y para turismo internacional, que hay propuestas bastante segmentadas, de nicho, y que hay que trabajarlas, o sea, hay que seguir explorándolas y que haya este tipo de propuestas, no solamente desde propuestas de vitivinícolas, sino de otro tipo. Y estamos trabajando mucho también con el turismo de naturaleza, como recién mencionaba Federico, con el de reuniones. Creo que está y bueno, que se puede hacer mucho más también, ¿no? ¿Qué crees que tiene para ofrecer Mendoza en turismo de naturaleza? Tiene una montaña espectacular, digamos. Tiene una montaña, tiene lagos, tiene ríos, o sea, hay mucho para... los componentes naturales están. Sí, sobre la naturaleza siempre sí. Hay como alguna queja sobre por ahí la falta de infraestructura, te dicen, bueno, llegas a Potrerillos, el paisaje es innegablemente hermoso, pero bueno, por ahí... Ahí vienen los temas. Como te dije recién, generalmente todas esas inversiones vienen desde el sector privado, ¿no? Hay un sector, que a mí no me gusta hablar de esto, pero tuvimos una pandemia bastante fuerte y un sector que quedó muy golpeado. Hay sectores que por ahí estaban complementarios a otro tipo de actividades que se pudieron agilizar y mover más rápido y ponerse a invertir, y hay otros sectores que no, que todavía están intentando recuperarse económicamente de esa situación. Por lo cual hay mucho del sector privado que está trabajando, hay proyectos, y hay que invertir y acompañar desde el sector público en ese desarrollo. Deberíamos tener un plan de desarrollo bastante común para que cualquier persona que esté pensando invertir sienta que está invirtiendo en ese camino y en ese plan de desarrollo, ¿no? Bueno, les agradezco mucho que hayan participado de este encuentro del ciclo Pilares. Gracias. Gracias a vos. Evidentemente Mendoza tiene nuevos turistas y con esto de nuevo necesitamos otros productos y por supuesto quizás un plan más integrado entre el sector público y el sector privado. Agradecemos a las empresas que hicieron posible este encuentro. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Sancor Seguros y Bodega Trapiche. Además, acompañan Punto a Punto, Universidad Nacional de Cuyo, Radio Mitre, Asociación Ejecutivos de Mendoza y Fundación Pro Mendoza. Seguimos en este encuentro del ciclo Pilares dedicado a turismo y ahora Agustín Neglia nos cuenta desde su experiencia hacia dónde puede crecer Mendoza. Agustín Neglia es conductor de Modo Selfie y Modo Foodie. ¿Cuál es el futuro del turismo? Bueno, creo que el turismo está experimentando cambios profundos y emocionantes. La tecnología va a desempeñar un papel fundamental con la realidad aumentada, la realidad virtual, permitiendo a los viajeros explorar destinos de manera virtual antes de reservar. Ya está pasando un poco, pero se va a acentuar. Y la sostenibilidad va a ser una prioridad, con un enfoque en viajes más responsables y ecoamigables, por así decirlo. La pandemia aceleró la adopción de medidas de seguridad y salud, pero también la digitalización de documentos de viaje, el aumento de protocolos de limpieza. Entonces también la movilidad eléctrica, por ejemplo, y el transporte ecológico creo que están empezando a ser un poco la norma y también se va a acentuar. La personalización va a ser clave, con la inteligencia artificial o con el análisis de datos para poder ayudar a los viajeros a encontrar experiencias realmente a medida. Por eso la tendencia hacia destinos menos masificados y más auténticos creo que va a continuar creciendo. Por otro lado, la colaboración global va a ser clave para abordar desafíos de turismo, por ejemplo, desde el cambio climático hasta la gestión de flujos turísticos. En resumen, el turismo del futuro va a ser más tecnológico, sostenible y personalizado, con un enfoque en la autenticidad y en la colaboración. Cuando los turistas eligen un lugar para visitar, ¿qué es lo que buscan? Creo que buscan una combinación de experiencias únicas y factores prácticos. Primero, buscan descubrir nuevas culturas, tradiciones, gastronomía, por supuesto, pero también quieren vivir aventuras emocionantes, explorar paisajes impresionantes y sumergirse en la historia local. La seguridad es fundamental.
sobre todo destinos con bajo índice de criminalidad y un sistema de salud confiable. Por otro lado, la accesibilidad y la conectividad son esenciales. Creo que hoy los turistas buscan una combinación de autenticidad, seguridad, accesibilidad y diversidad de experiencias también al elegir un destino para visitar. Si Mendoza está identificada como un destino, siempre digo que nosotros los argentinos creemos que somos los más importantes del planeta y que por Messi o por Maradona todos nos tienen que conocer, y aunque parezca mentira, hay muchas ciudades en el mundo, sobre todo en Asia o en las culturas musulmanas, donde no nos tienen muy registrados, ni siquiera los argentinos, pero sí, por supuesto, cuando aparece la opción de Argentina para un turista, automáticamente aparece la opción de Mendoza, por supuesto. Y no podemos negar que Argentina tiene muchísimas opciones y productos increíbles como Patagonia, pero cuando hablamos de enoturismo, Mendoza hoy es una de las capitales del vino del mundo, y es un honor que tienen muy pocas ciudades, no más de 10. Así que la verdad es que sí, obviamente Mendoza está recontraidentificada a nivel turístico. ¿Qué ofrece Mendoza en la actualidad? Es un trabajo que se viene haciendo hace más de 20 años, donde por supuesto hay ya un capital humano increíble, súper preparado para recibir a turistas de todo el mundo, infraestructura hotelera fantástica y, por sobre todas las cosas, si nos enfocamos en el enoturismo nuevamente, creo que tenemos opciones inigualables por ser una de las capitales del vino, por tener al Messi del vino, que es Alejandro Vigil, que ahora con Catena Zapata sacó el mejor vino del mundo. También está obviamente Duriguti, que salió 13, pero wow, Mendoza es un ícono a nivel turístico y, por sobre todas las cosas, para los que quieran venir a conocer Mendoza desde el punto de vista del enoturismo, es un destino que no lo pueden saltear, no lo pueden evitar de ninguna manera. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Sancor Seguros y Bodega Trapiche. Además, acompañan Punto a Punto, Universidad Nacional de Cuyo, Radio Mitre, Asociación Ejecutivos de Mendoza y Fundación Pro Mendoza. Continuamos con este encuentro del ciclo Pilares. En este bloque hablamos con Oscar Suárez, quien nos comenta la necesidad de la promoción turística y del desarrollo de propuestas innovadoras en la provincia. Oscar Gabriel Suárez es director de mercados en el Instituto Nacional de Promoción Turística. La pregunta es, ¿qué está haciendo Mendoza bien y qué consideras que Mendoza tiene que mejorar para promocionar el mercado Mendoza? La verdad que hay un trabajo y un esfuerzo muy grande de muchos años de todo el sector privado de Mendoza, que han posicionado un producto determinado en unas audiencias determinadas, y la verdad que ese trabajo no solo que lo vienen haciendo bien, sino que lo han potenciado y han tenido la cualidad de hacer aperturas. Porque hace un ratito hablábamos del tema bodegas, todo, pero ha hecho aperturas a diferentes audiencias para diferentes segmentos, aún dentro del consumo de las rutas vitivinícolas. Entonces creo que de esa manera vos podés diversificar las demandas y esas demandas las podés rotar en los consumos. Y después lo que el desafío ahora, ¿cuál es? Salir a buscar dentro de los parámetros de los productos que tienen, usando las herramientas de inteligencia artificial que tiene el mercado, nuevas oportunidades de negocios en nuevas audiencias para esos mismos segmentos, o segmentos diferenciados. Y les voy a comentar algo a toda la audiencia. Hoy, y es un ejercicio que hicimos ahora estos días acá en estos foros, generalmente cuando le preguntamos al sector turístico cuáles creen que son las competencias de Mendoza, todos te hablan de destinos. Yo creo que compito con tal, compito con... Y ese es el 10% de la competencia que tenemos. Tenemos una competencia muy grande con el uso de las economías en las familias. Digo las familias como digo en cualquier tipo de gasto. La traducción sería con la billetera. O sea, personas que quieren o que tienen promedios de gastos de 700, 800, 5.000 dólares y que se van para otras economías, la actividad turística tiene que estar ahí presente en esos momentos para hacer que esa economía venga a la actividad turística. Y ese mercado es enorme en diferentes geografías por donde podemos trabajar. Y obviamente uno debe de focalizar esa estrategia de marketing digital en las audiencias que sabe que tiene conectividad y vas trabajándolas. Creo que ese es el gran desafío que tenemos ahora. Brasil es, o el brasileño es
el turista más importante que llega a Mendoza. Pero recién hablaba de que ese turismo se había estancado. A ver, la actividad turística tiene una gran deuda con Brasil. La actividad turística argentina, es una opinión netamente personal, pero lo pueden ver en los números. Si ustedes miran el Brasil en los últimos 12 años y saquemos la pandemia, obviamente los momentos de pandemia fueron en cero, está atomizado. Es 1,5 millones de turistas brasileños que llegan en el año. Si nos ponemos a pensar como mercado, es un mercado enorme, que tiene una variedad de audiencias, que tiene una variedad de formas de llegar y una variedad de gastos que permiten hacer un trabajo enorme. De hecho, creo que tenemos grandes ciudades en el sur de Brasil, por ejemplo, donde podemos estar haciendo, donde tenemos que triplicar los esfuerzos como sector turístico en Argentina. Ahora, vos me podés decir, bueno, Brasil está estancado. No, Brasil no está estancado. De hecho, hay otros países que duplicaron, que triplicaron. Hay un gran esfuerzo como grupo económico total de la actividad turística que tenemos que hacer en Brasil, porque realmente creo, en mi opinión personal, está totalmente en condiciones de poder ampliar cuantía hacia la República Argentina. En términos de infraestructura, ¿qué crees que le falta a la provincia de Mendoza? Creo que no es solamente a la provincia de Mendoza, tenemos que todo el país y el sector turístico impulsar mucho el tema de la conectividad digital en todas las áreas que podamos, por una cuestión de la tendencia de mercado, del uso de las herramientas digitales como plataformas, no solo de comercialización, sino de asistencia mientras estamos viajando. ¿Qué digo? Que estás haciendo alta montaña y tengas la posibilidad de solucionar tu información con un QR, pero para eso tenés que tener conectividad. Digo que esas necesidades de infraestructura que tienen que ver con la conectividad es un gran desafío que tenemos en la República Argentina, sobre todo para la asistencia en servicios al turista cuando está en nuestro país. Y después siempre hay desafíos, no solo en Mendoza, siempre tenemos que mejorar, siempre tenemos que escuchar más a las audiencias, muchísimo más, y empezar a interpretarlas y leerlas para que cuando lleguen acá tengan una estadía súper placentera, porque eso no dejó de ser el principal canal de difusión al turista cuando lo tenemos en destino. Eso sigue siendo, lo que cambiaron son las herramientas en las cuales los turistas se manifiestan. Y por último, ¿crees que Mendoza tiene que desarrollar otro producto turístico además del que ya tiene desarrollado del vino? Siempre, todos tenemos que hacerlo, porque si no, a ver, tenemos que desarrollar otras alternativas siempre para generar alternativas de negocio, para poder diversificar demanda, pero sin salir de lo que somos. Sin salir de lo que somos, por una cuestión que es lo que nos da identidad, no solamente identidad cultural, sino lo que nos da es identidad y posicionamiento en los mercados que estamos trabajando, pero sí hay que generar diversificación. Hoy hablamos en una mesa muy linda con emprendedores que tuvimos, en la que hay operadoras paraguayas que están rentando líneas aéreas exclusivamente para hacer bodas en Mendoza. Y ahí tenés una oportunidad con un nicho nuevo. Digo uno, como te puedo hablar de decenas de nichos en los cuales podemos empezar a trabajar y abordar, en las cuales se pueden plantear oportunidades de negocios, tanto para la operación receptiva como para la emisiva. Y es una cuestión de empezar a abordarlos. Y hay una gran ventaja hoy. Las estrategias digitales y el uso de los tableros de inteligencia te permiten segmentar y llegar a diferentes audiencias que tal vez años atrás nos era muy difícil. O sea que como desafío también que todos los destinos turísticos, los destinos y las empresas empiecen a involucrarse en el desarrollo de data, en la creación de data, cada uno a su escala. Visit Argentina es la unidad de contenidos turísticos más grande que tiene la República Argentina en el exterior, pero nosotros manejamos una escala, pero vos podés hacerlo desde tu pequeño hotel en Potrerillos. O sea, con los datos que te dan las unidades de tecnología que puedes usar como las redes sociales. Entonces, pero tenemos que empezar a involucrarnos más porque de esa manera va a servir para entender a las audiencias que podemos captar o las que tenemos en destino. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Sancor Seguros y Bodega Trapiche. Además, acompañan Punto a Punto, Universidad Nacional de Cuyo, Radio Mitre, Asociación Ejecutivos de Mendoza y Fundación Pro Mendoza. Concluimos así otro encuentro del ciclo Pilares organizado por el Diario Los Andes y dedicado en esta ocasión al turismo. Los invitamos
a ver cada uno de estos bloques en las distintas plataformas de los Andes. Agradecemos a los sponsors y a las organizaciones que hicieron posible este encuentro. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Sancor Seguros y Bodega Trapiche. Además, acompañan Punto a Punto, Universidad Nacional de Cuyo, Radio Mitre, Asociación Ejecutivos de Mendoza y Fundación Pro Mendoza.